Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te doy la bienvenida. Yo soy tu hermano en Cristo, Anthony Rodríguez, y espero en mi Dios que te encuentre bajo su gracia y su bendición. En esta noche de bendición hablaremos de fe en medio de la adversidad, especialmente sobre el título de este video, y es Cánticos en la oscuridad. En estos tiempos difíciles de oscuridad, de confusión, de tinieblas en cuanto a nuestra propia fe, donde hay infiltrados, lobos que se disfrazan de oveja, hablaremos sobre este tema, ya que la lectura del día de hoy, principalmente la primera lectura, nos pone este tema sobre la mesa. Así que vamos a entrar de inmediato con el corazón abierto a escuchar esta primera lectura con mucha fe y con todo el corazón. Está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 22 hasta el 34. Y vamos a proclamar este texto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas, de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre santo y poderoso de nuestro Dios. Esta poderosa palabra tomada de Hechos de los Apóstoles es simplemente una de esas historias que están escritas en la palabra de Dios, que son fascinantes, son impresionantes y a mí en lo personal me llenan, me regocijan el corazón. Y este texto es maravilloso por varios puntos que estaremos viendo alrededor de esta predicación. Quiero subrayar, enfatizar con usted por lo menos 7 puntos. Iremos de manera breve, rapidito, 7 puntos importantes de este pasaje. Pero lo primero que quiero señalar es que en estos tiempos angustiosos, difíciles, como decía en la introducción, que estamos viviendo, es importante recordar cuál ha de ser nuestra actitud en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, y es que cuando hay adversidad, la fe no se esconde. Cuando hay adversidad, la fe no ha de soltarse. Cuando hay pruebas, cuando hay problemas, cuando la noche está más oscura, es cuando más cerca, más confiado, más agarrado de Dios tenemos que estar, porque de lo contrario, estaríamos soltando a aquel único Dios que es el que puede salvarnos. Y esto es mucho de lo que tiene que ver este pasaje. Este pasaje tiene más que ver con lo que vivimos hoy en día que con cualquier otra cosa. Porque imagínate esto, hagámonos la primera pregunta. La primera pregunta ha de ser: ¿por qué Pablo y Silas están siendo azotados? ¿Por qué terminan en la cárcel? ¿Qué es lo que los llevó allí? ¿Habrán hecho algo contrario a la ley divina? ¿Se habrán rebelado contra Dios? Bueno, la realidad es que lo que los lleva a la cárcel a ellos es que acaban de liberar a una joven, una muchacha que estaba endemoniada por un espíritu de adivinación.
Entonces la muchacha lo venía siguiendo hacía ya unos cuantos días y de repente dice el texto que Pablo ya enojado, hastiado con esta situación, se volteó a la muchacha y reprendiendo el espíritu inmundo le dijo que saliera de ella. ¿Y qué ocurrió? Que tal cual la palabra de aquel apóstol San Pablo, ante la oración, la orden de este apóstol, pues la muchacha quedó completamente liberada. Y entonces esta situación que ahora trae libertad en aquella mujer cautiva, es lo que causa un problema económico para los dueños de aquella esclava. Y es que aquella gente se beneficiaba del espíritu de adivinación que estaba en aquella joven. A tal punto que se rebelaron contra Pablo, crearon un alboroto, y este es el alboroto que el texto está describiendo, que va a terminar llevando a Pablo y a Silas a ser azotados y por consecuencia a terminar en la cárcel. Número uno, es importante que comprendamos qué los llevó a ellos a la cárcel: traer la palabra de Dios, la palabra libertadora, la oración y el poder del cielo para que una gente, una mujer que estaba en cautiverio fuera completamente libre. Hoy en día estamos viviendo cosas parecidas, que traer la palabra libertadora de Dios, que proclamar al Dios que liberta, que proclamar al Dios de la libertad, parece que cada vez se está complicando más hacerlo en su iglesia, porque tenemos gente, eruditos, sabios, inteligentes, letrados en el clero, aquí por allá, que simplemente se levantan en contra, que ya no quieren ver la liberación de los que están cautivos en el pecado, ya no quieren ver la liberación de aquellos que están siendo dominados por el enemigo, sino que simplemente quieren una iglesia que entretenga y complazca a la gente que vive de espalda a Dios. Pero esa no es la iglesia del apóstol Pablo, esa no es la iglesia de Pablo y Silas, esa no es la iglesia de los primeros cristianos, esa no es la iglesia que Cristo fundó, esa no es la iglesia católica, no es la iglesia de siempre. Porque la iglesia en la cual ellos caminaron, la iglesia que Cristo estableció, es una iglesia que trae liberación a los cautivos. Es una iglesia que trae libertad a los oprimidos. Es una iglesia que trae salvación a los que viven en sombras de muerte. Es una iglesia que trae vida a aquellos que están viviendo literalmente, caminando en este mundo, pero que están muertos espiritualmente. Esta iglesia no ha cambiado. Lo que ocurre es que hay personas dentro de la iglesia que quieren cambiar la iglesia libertadora de siempre, la iglesia que se levanta en contra de la obra de Satanás para traer conversión y salvación a cada corazón, porque la naturaleza de la iglesia es la evangelización. No hay iglesia sin evangelización, y la evangelización no es entretenimiento para el pecador. La evangelización es el llamado preciso a la liberación, al arrepentimiento, a la conversión de aquellos que están distanciados, enemistados del Señor. Porque el evangelio corrige, el evangelio confronta y el evangelio llama a la atención. Y en este contexto es que Pablo y Silas van a terminar siendo azotados, golpeados, y terminan en una cárcel, en el calabozo más profundo, en la prisión, en la celda más segura, sujeto de las manos y de los pies, completamente encarcelado. Y el texto va en ese preciso contexto, en esa situación. El texto nos presenta que en esa cárcel va a ocurrir un milagro maravilloso. Y vuelve el texto del Evangelio, de la lectura de Hechos 16, vuelve a repetirnos a nosotros otro episodio de liberación, otro episodio milagroso. ¿Y en qué está ocurriendo ahora? En una cárcel. Porque a eso vino Dios, a eso vino el evangelio de Cristo, a liberar a los prisioneros, a liberar a los que están atados, los que vivíamos en oscuridad, los que estábamos en muerte, los que estábamos de espalda a Dios, los que estábamos literalmente prisioneros a tantas cosas. Y en esta sociedad tan adicta a tantas cosas hoy en día, en esta juventud adicta, en estos jóvenes, hombres, mujeres, adictos a tantas cosas que la tierra ofrece, encarcelados, sujetos de pies y manos, sujetos en el corazón, sujetos en su sexualidad, sujetos en sus emociones, atados literalmente. En ese contexto viene el milagro del cielo en una cárcel. Y este es el Dios del apóstol Pablo y Silas. Este es el Dios de la iglesia, que en primer punto te quiero transmitir que trae milagros a los que están en la cárcel, a los que están en cautiverio, a los que están en prisión. Yo no sé qué pecado te tiene atado, prisionero, afligido, qué enfermedad, qué dolor, qué sufrimiento.
cómo se llama el calabozo que te mantiene sujeto, prisionero, pero conozco a un Dios que liberta. Conozco a un Dios que en tu cárcel más profunda, en tus cadenas más fuertes, Él tiene el poder, Cristo, para romper tus cadenas. Él tiene el poder para en tu cárcel traerte un milagro libertador para la honra y gloria del Señor. El milagro ocurre en la cárcel. Punto número 2. Estos hombres, Pablo y Silas, tienen fe aún en la adversidad, como escribimos aquí en esta portada. Fe en la adversidad, fe en medio de la adversidad, fe en medio de la tormenta. Esta gente siguen firmes en Cristo. Han sido azotados, están encarcelados, pero no han dejado de creer. No han dejado de confiar. No han dejado de seguir confiando en su Dios y su Señor. Porque la fe se prueba cuando es pasada por el horno. Porque es fácil creer en Dios cuando todo está bien. Es fácil creer en Dios cuando tienes gente que están hablando simplemente cosas positivas de la fe. Pero cuando se levantan los herejes, cuando se levantan los mentirosos, cuando se levantan los falsos, cuando se le ve literalmente los dientes al lobo que está imitando, simulando ser oveja, pero que de repente se levanta en contra de la obra del Señor, allí es cuando tenemos que demostrar verdaderamente cuál es nuestra fe. Porque es fácil creer en Dios cuando todo va marchando bien, pero en la adversidad, en la prueba, en la dificultad, en la confrontación, en la tormenta de la vida, en la tormenta en el hogar, en la parroquia, en la comunidad, en el ministerio, cuando se levantan adversarios fuertes, allí es cuando tenemos que seguir firmes en nuestra fe. Porque nuestra fe no se puede alimentar por el mundo que esté bien a mi alrededor. La fe se tiene que probar, iglesia, cuando pasamos por el horno. La palabra de Dios dice en Sirácides capítulo 2, versículo 1, si te decides por el Señor, prepárate para las pruebas. Y va a decir ese capítulo 2, va a hablar de que el oro es probado por el fuego y de esa misma manera nosotros seremos purificados, probados por el fuego. Y hay gente que quiere probar su fe, pero no quieren pasar por la prueba. La prueba es lo que está literalmente tomando nota, el examen de tu fe. Cuando hay adversidad, cuando hay batalla. Hoy en día es fácil estar del lado incorrecto de la fe. Estar del lado de los que tienen apoyos poderosos dentro de la misma iglesia. Donde son aplaudidos, son promovidos, son alabados. Donde andan de lugar a otro. Vean mañana el video que saldrá a las 3:15 de la tarde. Para que vean cómo hay parroquias que abren el pecho literalmente para predicar herejías. Parroquia aquí en Nueva York, mañana lo estaremos viendo. Para que veas cómo hay sacerdotes que andan abanderados literalmente haciendo violaciones litúrgicas fuertes contra la obra de Dios. Proclamando a un Dios que no existe. Predicando una herejía sobre Dios, sobre su persona, sobre Satanás. Sobre tantas cosas feas. Es fácil irte al otro lado de la corriente. Porque allí tendrás apoyo, allí tendrás aplauso de los hombres y mujeres de la tierra, de muchos aún dentro de la propia iglesia. Pero permanecer firmes a Cristo aún en medio de la adversidad. Ser fieles al Señor, a la verdad de Cristo, a su iglesia. Aunque esto traiga problema, aunque nos meta en la cárcel, aunque traiga dificultad, aunque traiga persecución, aunque traiga cancelación, como la está viviendo mucha gente, no soltaremos nuestra fe, porque la fe se prueba en medio de las pruebas. Este es el tiempo más propicio, el mejor tiempo para ser católico, porque en este tiempo ya no hay espacio para la tibieza, ya no hay espacio para ser medio católico, ya no hay espacio para ser un católico indiferente. Este es el tiempo donde se está probando literalmente la fe que tenemos en Cristo, la fe en su iglesia, la fe en la vida sacramental. Porque aunque veamos que un hombre se levanta contra la obra de Dios, ese hombre no puede marchitar tu fe, porque tu fe y mi fe tienen que estar puestas en el Salvador y Redentor que tiene nombre, se llama Jesucristo, nuestro Señor, aleluya, el que te espera y te seguirá esperando en cada Eucaristía, en cada sacramento, para alimentarte, bendecirte y salvarte. Fe en medio de la adversidad. Insisto, este es el mejor tiempo para ser católico. En este tiempo hay que ser más católicos que nunca, porque este es el tiempo donde nuestra fe se está viendo zarandeada, donde nuestra fe se está viendo confrontada. Nueva York, aquí cerquita.
Una parroquia haciendo unas presentaciones blasfemas, heréticas. Eso está ocurriendo. A veces parece tan lejos cuando se habla de Alemania, pero se está metiendo, se está infiltrando. Los herejes cada vez más están sintiéndose más fuertes en cada territorio donde se encuentra y están haciendo un montón de cosas en nuestros propios templos que no son católicos, no son cristianos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Abandonaremos nuestra fe? ¿Nos haremos protestantes? ¿Nos saldremos de la iglesia? ¿O amaremos tanto a Cristo que seguiremos predicando al Dios que liberta, el Dios de Pablo y Silas, aunque terminemos en cualquier condición, en una adversidad, pero no dejaremos de tener fe en el Dios que nos llamó, porque esta es su iglesia? Y estos herejes no destruirán la iglesia de Jesucristo. Mañana, 3:15 de la tarde, te invito a que veas el video y no te lo pierdas porque está bomba literalmente, glorioso. Punto número 3, cánticos en medio de la oscuridad, que es el meollo del tema, cánticos en medio de la oscuridad. Yo creo que estamos viviendo tiempo donde se va oscureciendo cada vez más los asuntos de la verdad, donde cada vez más la gente entiende menos dónde está la verdad, donde cada vez es más difícil la gente comprender en quién van a creer, porque notas a líderes, sacerdotes, obispos predicando herejías hoy en día en nuestra iglesia católica. Parecía eso siempre ser algo de afuera, de alguien de otra religión, de otra denominación, pero dentro de la iglesia, triste y dolorosamente, cada vez esto se está levantando. Cada vez más siguen saliendo gente que con el pecho abierto, literalmente haciendo pechito, están predicando contra la doctrina de la iglesia católica. Y en medio de esta oscuridad donde Pablo y Silas están, en medio de estar en prisión por liberar a alguien, en medio de estar en prisión por traer el mensaje libertador de Cristo, estando allí sujeto de las manos y de los pies, Pablo y Silas empezaron a cantar himnos, empezaron a cantar los salmos, empezaron a alabar, a bendecir a su Dios, cánticos en medio de la oscuridad, cánticos a eso de la medianoche. Iglesia, cuando está más oscura la noche, ¿qué haremos? ¿Lloraremos? ¿Nos quejaremos? ¿Nos saldremos corriendo? ¿Nos iremos? ¿Abandonaremos nuestra fe? ¿O haremos lo que Pablo y Silas hicieron? Mientras más oscura se pone la noche, cantaremos, alabaremos, bendeciremos, adoraremos, exaltaremos el nombre del soberano, único y Dios en nuestra santa y bendita iglesia, la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo. Cánticos en medio de la noche, iglesia, cánticos en la oscuridad, es lo que tenemos que hacer. No dejar de alabar a Dios perfecto, no dejar de alabar al Dios perfecto por el pecado de los imperfectos. No dejar de cantar en las noches oscuras al Dios perfecto por las metidas de pata de los infiltrados, de los que se venden, los que se salen, los que abandonan, los que profanan la fe en Cristo, la doctrina de la iglesia. No debemos confundirnos. Ellos fueron golpeados, fueron encarcelados, y ellos allí no están diciendo, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios dejó que me pasara esto, que la adversidad me trajera hasta aquí? ¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no me defendió? ¿Por qué Dios no me salvó? ¿Por qué Dios no me bendijo? Ellos no están diciendo nada de eso. Ellos están allí alabando a Dios, cantando a Dios, haciendo cánticos en medio de la oscuridad, porque ellos confiaban en algo, y es que hay poder en la oración. Que tenemos que orar en estos tiempos de oscuridad, iglesia. Que no podemos simplemente pasarnos la vida entera allí en silencio. Hay que doblar rodillas, hay que orar para que todos estos infiltrados se salgan a la luz. La gente a veces tiene una mentalidad que se tapen las cosas, que se oculte. La podredumbre que muchos tienen oculta, que se grite desde las azoteas, que salgan a la luz los falsos, los mentirosos, los hipócritas, los infiltrados del enemigo que están dentro de la iglesia, que se revele rápido la maquinación oculta, el daño que están planificando y que están haciendo. Hay que orar, hay que adorar a Cristo, hay que rezar el Santo Rosario, hay que orar por ellos para que se conviertan, y si no se quieren convertir, pues entonces que Dios los remueva, los aparte de su obra, porque están escandalizando a muchos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar.
Tomar la palabra de Dios, la tradición de la iglesia, el magisterio, la enseñanza, el catecismo de la iglesia y agarrándonos de Dios, poder proclamar al Dios verdadero. Pero esto no es una lucha carnal, iglesia. Esta gente están haciendo una obra del infierno, una obra del enemigo. Muchos de lo que traemos aquí, de lo que te traeremos mañana, están haciendo una obra del enemigo. ¿Y cómo lo podemos contrarrestar al enemigo? Hay algo que tiene mucho poder y es la oración en Cristo. La oración, la intercesión, doblar las rodillas, clamar por la santificación del clero, de los sacerdotes, por la santificación de los hombres y mujeres que están en la obra de Dios sirviendo de que oye manera. Aquellos que fueron llamados, que tienen una asignación, una encomienda para que puedan servir a Dios de la manera como Dios espera, como Dios desea, como Dios ha propuesto, como Dios ha establecido en su iglesia. Orar para que se conviertan, para que tengan una experiencia real y verdadera con Cristo, para que en una de esas Eucaristías tengan una experiencia con el Cristo eucarístico y se conviertan, caigan de rodillas de verdad convertidos a Cristo. Hay muchos que lo necesitan, porque aún celebrando en el altar se han convertido en enemigos de Cristo, enemigos de su doctrina, enemigos de su evangelio, enemigos de su iglesia. Y nosotros estamos llamados a proclamar a este Dios, el Dios de siempre, la fe de siempre de la iglesia, la doctrina católica de verdad. Y proclamándolo a este Dios único y verdadero, vamos a hacerlo con oración, con intercesión, con el Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario. Y lo vamos a hacer también con ayuno, con penitencia, proclamando a este Dios maravilloso para que su obra pueda llegar al corazón de los humildes. Porque muchos humildes están siendo confundidos por estos lobos disfrazados de ovejas. Número 4, el temblor que cambió vida. ¿Qué ocurrió en aquella cárcel? Pues se sacudió, tembló la tierra, se sacudieron los cimientos. Y allí, en medio de esta situación, en medio de este temblor, entonces se rompieron las cadenas y allí hubo una manifestación poderosa del Dios divino. Allí hubo una manifestación gloriosa del Dios soberano. Allí la gente experimentó libertad, porque mientras Pablo y Silas están alabando, están cantando en medio de la oscuridad, dice el texto que los presos lo estaban escuchando. Y esto es importante, que cuando nosotros a veces creemos que tu oración, que tu alabanza, que tu predicación, que nuestra proclamación, que nadie la está escuchando, hay que proclamar. Esto no se trata de cuánta gente nos pueda ver. Esto no se trata de que yo ore a ver si algo ocurre. Tienes que saber que la oración surte efecto. Que aún estemos gritando en el desierto, alguien escuchará nuestra voz. Y ellos estaban orando y los presos escuchaban. Y entonces, ¿qué ocurre cuando viene el temblor? Que Dios manifiesta su gloria en aquella cárcel. ¿A quién se le rompió las cadenas? ¿Solo a Pablo y a Silas o a todo el que estaba en la cárcel? A todos. Porque todos fueron impactados por el cántico y la oración y la alabanza de Pablo y Silas. Y a veces parece que tu oración, mamá, no está surgiendo efecto. A veces parece, papá, que tu oración no está surgiendo efecto. Pero más temprano que tarde, déjame decirte, más temprano que tarde, el cielo vendrá en la respuesta divina de Dios y causará efecto en el corazón de tus hijos. Y las cadenas que hoy tienen atados, sujetos al cepo, se romperán cuando llegue el temblor divino que traerá conversión, que traerá cambio, que transformará vidas, que traerá salvación eterna en el nombre de Jesús. El temblor que cambió vidas. La gente podrá pensar un temblor, hará que gente se asuste. Aquel temblor logró conversión. Y alguien pensará en mi país y dirá, bueno, cuando tiembla la tierra la gente se da por el pecho, se asusta a la gente. Pero este temblor va a traer liberación. Esto no es el susto típico de alguien que se da por el pecho cuando un avión se está cayendo. Este es una conversión genuina. Esto es una conversión del alma. Esta gente vieron liberarse a nivel físico porque algo estaba ocurriendo en su corazón interior. Y toda conversión o toda salvación, todo proceso empieza en el alma, en el interior, en el corazón, y después se va a traducir en nuestro entorno, en nuestra vida exterior. Hay gente que están esperando que su casa cambie, ellos no quieren cambiar primero. Cambia tú el corazón en Cristo, entrégaselo a Dios y verás cómo Dios luego cambiará el entorno para su santa y poderosa gloria. Número 5, el carcelero es transformado.
El carcelero quería quitarse la vida, dijo, se me escapó todo el mundo, pero nadie se había ido. Y esto es sorprendente porque un preso que encuentra una brecha se escapa. E incluso un preso que se escapa de prisión, que encuentra un huequito y se sale de prisión, no se le van a sumar más cargos por haberse escapado. Esto es una parte legal porque el preso está siempre deseando su libertad y se entiende que es de sentido común que las personas que están en prisión siempre estén luchando, intentando buscar su propia libertad. Por tal razón, una persona que estando en la cárcel sin haber cometido otros delitos como herir, golpear a alguien, simplemente que se escapa, encontró un huequito y se escapó de la cárcel, cuando la policía lo capture, no le sumarán más tiempo a lo que ya tenía. Si tenía 20 años de prisión, no le dirán ahora tendrás 40 años porque te escapaste. No. Porque se entiende que la persona humana siempre estará buscando ¿qué? Su libertad. Pero aquí en esta cárcel se acaba de romper las cadenas a todo el mundo, se acaba de abrir las puertas de todo el mundo, pero nadie se ha ido. Nadie se ha ido. ¿Sabes por qué? Porque donde Dios está, nadie se quiere ir. Porque donde Dios llega, nadie se quiere mover. Porque donde la gloria de Dios desciende, no importa si es temblando la tierra, si es en una brisa de paz, no importa si es en tranquilidad, si es en una alabanza, en un cántico, en la Santa Eucaristía, donde Dios se manifiesta y la gente es testigo del poder de Dios, la gente no se quiere ir. Y nadie salió corriendo. Sorprendente. Nadie se va, nadie huye, nadie abandona la prisión, porque todos están llenos, están saturados, están temblando, adorando, están llorando, están estremecidos en la presencia de Dios. Nadie se mueve. Nadie se mueve porque están allí en la presencia de Dios. Porque aquel temblor trajo a Dios. El carcelero cree que todo el mundo se fue. Pero cuando va a intentar contra su vida, atentar contra ella, el apóstol Pablo le gritó desde su celda y le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Entonces corrió, fue, lo sacó de la cárcel, empezó a tratar con ellos. Y esta es la pregunta más maravillosa que alguien pudiera hacer. El carcelero le va a preguntar a Pablo y a Silas lo siguiente. Note usted la pregunta que el carcelero le va a hacer a Pablo y a Silas. Esta es la pregunta que él le va a hacer. Después lo sacó de allí y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para salvarme? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta más importante, la pregunta clave. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? La respuesta de Pablo y Silas es puntual. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Cree en el Señor Jesús y se salvará tú y tu casa. Bien, si hoy en día le preguntáramos esa misma pregunta a estos sacerdotes liberales, modernistas, y alguien que está en un pecado grave contra natura, y le preguntara, ¿qué tengo que hacer a James Martin, por ejemplo, para salvarme? ¿Qué respuesta le daría? ¿Qué respuesta le daría? Creer en el Señor Jesús, ¿qué implicaba para Pablo y Silas? ¿Qué implicaba creer en el Señor Jesús? Implicaba creer en Jesús, el que estaba colgado en la cruz, pero no seguir la doctrina y la enseñanza de Jesús. Significaba creer en Jesús, pero no creer en su palabra. Significaba acoger la figura de Jesús representativa simplemente, pero no total y sustancialmente. Él con su palabra, con su enseñanza, con su doctrina, con todo lo que las Escrituras enseñan. ¿Qué le dirían? Le dirían, tienes que soltar el pecado. La enseñanza de Cristo te llama a arrepentirte de esto. La enseñanza de Cristo te llama a convertirte de lo otro. La enseñanza de Cristo te llama a renunciar al pecado. ¿Le dirían eso? ¿Sabes qué? La mayoría no. Incluso la mayoría hoy no anda preguntando qué tiene que hacer para salvarse. La mayoría cree que lo que tiene que hacer para salvarse es que la iglesia cambie la doctrina para que ellos se puedan salvar. Porque ellos no están dispuestos a cambiar sus vidas. Ellos prefieren cambiar la iglesia. Ellos no están dispuestos a dejar su pecado. Ellos quieren destruir y cambiar a la iglesia. Y están dispuestos a luchar contra la iglesia, a luchar contra 2000 años de tradición, a luchar contra Cristo, contra su iglesia, contra su fe, contra la tradición, contra el magisterio, contra los dogmas, contra todos. Pero nunca jamás están dispuestos a cambiar su vida.
Y esta es la falsedad de una misericordia falsa, mentirosa, engañosa. Incluso me atrevería a decir que nace no en el corazón de Dios, sino en el corazón mismo del infierno. Porque no es misericordioso, no es santo, no es bueno, no hay salvación sin arrepentimiento. Y este carcelero necesita cambiar su vida, necesita acoger a Cristo, necesita acoger la enseñanza de Cristo, necesita acoger los sacramentos de Cristo. Por eso se va a hacer bautizar él con su familia. Porque no es a Dios como una figura que le puedo cambiar los colores al pelo, y cambiarle los ojos, ponerle el color que me dé la gana, mofarme de Cristo y hacer a un Dios hecho a mi medida. No, no, no. Vean el video de mañana, por favor. 3:15 de la tarde saldrá. Para que vean una vez más, vamos a refutar a los mentirosos que están mintiéndole a la gente. Pero que hay muchos tontos en la iglesia que no conocen su fe por ignorancia o simplemente porque nunca les dio la gana, porque hay que ser honesto también, el que hoy no conoce su fe porque no quiere. Porque hoy en día la mayoría de la gente tiene acceso al internet, la mayoría de la gente, por lo menos en este lado del planeta donde vivimos. Y la gente tiene tiempo para ver toda la basura posible, pero no quieren buscar un segundito qué dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre tal o cual cosa. ¿Qué dice la Biblia? No, eso no hay tiempo para eso. Vamos a seguir viendo series en Netflix. Vamos a seguir escuchando cualquier tontería que me estén predicando, que aunque me escandalice y me parezca rara, si lo dijo el cura, entonces está bien. Aunque yo haya escuchado toda la vida lo contrario, entonces lo más seguro, este cura tiene una inspiración nueva y el Espíritu Santo lo está guiando ¿para dónde? Para contradecir la iglesia de Cristo. Aquí tienes un proceso de conversión. El carcelero preguntó. Ellos respondieron claro, pero no es un creer intelectual, es un creer con todo lo que implica. Acoger a Cristo total y verdaderamente. Aquel día los llevó a su casa, le lavó las heridas, ellos le predicaron la palabra, él y su casa completa se hicieron bautizar. Y aquel día la salvación de Dios fue festejada, fue celebrada en aquella casa con una fiesta porque ellos habían creído en Dios. Eso es creer en Dios. Creer en Dios no es ir solamente el domingo a misa. Creer en Dios no es engancharme un rosario al cuello. Creer en Dios no es participar de un grupo de oración de vez en cuando. Creer en Dios no es ir a la iglesia cuando hay un retiro. Creer en Dios implica acoger a Cristo, su ley, su enseñanza, sus mandatos, su palabra, su doctrina, los sacramentos, su iglesia, los dogmas, la enseñanza y la tradición de Dios, de su iglesia. Eso es creer en Cristo. Vivir en Dios, vivir para Dios. Pero estamos en tiempos muy angustiosos, muy adversos, muy difíciles, donde la gente pregunta, si acaso preguntase, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y encontraría muchas respuestas distintas. Al adúltero le decimos, bueno, estamos buscando en la iglesia alguna manera para ver cómo te volvemos a acceder a la comunión. Aunque te casaste por la iglesia, te separaste, le fuiste infiel a tu esposa, la abandonaste por otra, abandonaste a tus hijos, tu casa y tu familia. Pero hoy en día, como hay tanta gente que está en esta condición de pecado que se llama adulterio, y no adulterio una vez, sino adulterio recurrente, repetitivo, deportivo prácticamente, porque lo han hecho una y otra vez, pero estamos buscando en la iglesia alguna forma de poderte ayudar para que vuelvas a comulgar. Estamos estudiando alguna manera de ver cómo logramos desde adentro cambiar un poco la doctrina y pisoteamos lo que Dios estableció, pisotearemos lo que Cristo estableció, pisotearemos las escrituras, la tradición de la iglesia y todo, porque hay muchos pecadores que en vez de decirle arrepiéntete de tu pecado, porque si te mueres en tal condición es muy probable que no veas el rostro de Dios. Pero no queremos decir eso. Eso luego saca a la gente de la iglesia, hermano Anthony. Y si saca gente de la iglesia, entonces lo más seguro va a bajar la ofrenda. Y si baja la ofrenda, estos falsos, estos infiltrados, estos lobos disfrazados de oveja, están preocupados. Porque no les importa que el alma esté allí sentada, agonizando. Mientras estén allí sentados y puedan dar ofrenda, estarán contentos. La preocupación de los sacerdotes modernistas es que los templos se llenen. No importa si se llenan de un montón de gente que vienen a burlarse de Cristo. No importa si se llena de los enemigos de Cristo, celebrando su pecado, celebrando su vida de espalda a Cristo, porque no le predican nada para que vuelvan a Dios.
Vamos, hagamos una iglesia, una parodia de la enseñanza de Cristo. Mientras venga gente y dé ofrenda, estaremos bien. Falsos, mentirosos, sinvergüenza, que están tomando de relajo la doctrina y la enseñanza de Cristo. Pero un día le tendrán que dar cuenta a Dios. Un día estarán delante de Cristo. Allí no habrá excusa. Tus mentiras, tus falsas doctrinas, tu falsa enseñanza, tus inventos maquiavélicos, diabólicos y todas las cosas falsas que te inventaste en contra de la enseñanza de Cristo y de su iglesia, un día le darás cuentas a tu Creador. Un día le darán cuenta a su Dios. Porque los curas pasarán por un juicio, el laico también, el diácono, el obispo, el papa. Todos un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Y hay de aquellos que en la iglesia se están dejando utilizar por el enemigo, sea por sus propios pecados personales que quieren justificarlo, sea porque simplemente quieren cambiar la doctrina de la iglesia. De cualquier manera, no están siendo los sacerdotes que están llamados a ser, porque se han convertido muchos en enemigos de la iglesia de Jesucristo. Y el carcelero fue transformado, pero de verdad, conversión genuina, transformación verdadera. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? No tienes que hacer nada, carcelero. Estás bien como está. La iglesia es que está mal. No, quédate como está. Tú estás muy bien, carcelero. Nosotros estamos mal. La iglesia ha malinterpretado, el padre Damián María, la iglesia ha malinterpretado, la iglesia ha estado errada, la iglesia no ha querido afrontarlo como es. 2000 años equivocada la iglesia, el Espíritu Santo, pero el padre Damián María está muy claramente bien. Sí, claro que sí, muy bien. Para los mundanos, los sin Dios, para el diablo, para los que están predicando herejía, claro que sí. Pero para la doctrina de Cristo es un hereje. Está predicando herejías. Vamos a ir concluyendo. Punto número 6. Ocurre aquella conversión milagrosa. Me imagino que no solamente se ha de convertir el carcelero. Imagino que se ha de convertir aquel día todos los que estaban en la cárcel. Imagino que se convirtieron todos aquella noche. Imagino que todos se quedaron impactados de aquella experiencia. La conversión de verdad. Conversión. Necesitamos volver a hablarlo una y otra vez, pero conversión de verdad, arrepentimiento, volver a Cristo, vivir en su gracia, vivir en su ley. Ya esto no se está hablando, porque la gente ya no se tiene que convertir. Tenemos que convertir a la iglesia, cambiarla, transformarla, que deje de ser lo que es, para que la gente, los mundanos, los pecadores, los sinvergüenza, vengan con su podredumbre, no a arrepentirse, no al sacerdote para confesarse. No, eso no, hermano Anthony. Vengan a la iglesia para celebrar su pecado, aplaudir, gozarse, regocijarse, regodearse en su pecado. Y esa no es la iglesia de Cristo. Eso podrá ser cualquier cosa, pero no la iglesia de Cristo. Y por último, iglesia, del cautiverio a la celebración. ¿Cómo ocurrió aquella noche? Ocurrió que va a concluir con una fiesta, porque aquel día la salvación llegó a este hogar. Se arrepintieron, se hicieron bautizar, escucharon la doctrina, la enseñanza de Dios, y aquel día celebraron por haber creído en Dios. Este es el evangelio que causa gozo de verdad, el evangelio que cuando es acogido con un corazón sincero, el evangelio que es aceptado, que se toma con todo el corazón y con toda la valentía, causa alegría en el corazón. Yo me pregunto, estas personas que van a la iglesia viviendo una vida de mentira, queriendo engañarse a sí mismo, engañando a mucha gente, queriendo cambiar la doctrina, ¿crees que de verdad tienen alegría plena en el alma? No hablo de que se rían, no hablo de que si se ríen o no se ríen. Esta gente que hoy se sienta allí, aquel hombre que le fue infiel, adúltero, dejó a su familia, se metió con otra y con otra y con otra, y esta es su quinta, su sexta, y ahora anda luchando allí en la iglesia y de repente está allí, no sé, le anulan, lo que sea, y está allí sentado. Andan buscando los que ni siquiera le anularon, cómo ahora logra la iglesia hacer algo. Y viene un estudio pronto sobre eso de la iglesia, a ver qué conclusión termina trayendo. Pero lo que ocurre es que esta persona termina estando satisfecho, contento en el alma, en el interior. O allá hay una voz interna que te dice hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
aquella persona que están viviendo una relación de espalda a Dios, a lo que Dios esperaría, el fornicario, cualquier tipo de relación o en cualquier naturaleza, la católica, el católico que promueven y practican el cortar la vida de una criatura inocente en un vientre, realmente pueden ir y sentirse bien espiritualmente, en el alma, en el interior, adentro. Esta gente pasaron del cautiverio al gozo, del cautiverio a la alegría, del cautiverio a la celebración, de la prisión, porque el carcelero era otro prisionero, él estaba encargado de la cárcel, pero cuando viene a ver era quizás el más preso de todos, porque le faltaba Cristo, le faltaba Dios. Y este hombre terminó en su casa teniendo una gran celebración, porque aquel día acogió a Dios de verdad. La fe no se trata de modificarla para mi conveniencia. La fe se trata de acogerla con alegría, con gozo. A veces habrán cosas que serán fáciles, habrán otras que nos costarán, pero bendito Dios que con su gracia, que con su presencia, que con su compañía, con los sacramentos, con el Santo Rosario, la intercesión de nuestra Madre y de todos los santos, y con nuestra voluntad férrea a que cuando caigamos volvamos a reconciliarnos con Dios y vayamos al confesionario, no nos rendiremos. Y cuando hayamos vencido y nuestras cadenas se caigan, entonces habremos pasado del cautiverio a la celebración, de la tristeza al gozo, de la cárcel a la libertad que da Cristo cuando su fe, su palabra, su enseñanza, su doctrina, su evangelio y su iglesia es acogida, no como la quieren volver los modernistas, sino como Cristo la fundó y la ha establecido. Así que, mis amados hermanos y hermanas, este es el mensaje de esta noche. Hay que pasar del cautiverio a la celebración. Hay que tener fe en medio de la adversidad y hay que seguir cantando aún en medio de la oscuridad. Desde aquí te pido tu oración por este flaco, tu servidor. Ora por mí, por toda mi casa, por toda mi familia, para que también nosotros podamos celebrar el gozo, la alegría de un día estar en la presencia de Dios junto a todo lo nuestro. Y eso igual lo hago por ti, lo hago por todos los tuyos. Este es el gran gozo, estar un día en la casa del Señor por siempre y por siempre. Así que, mis amados, compartan el video, bendigan a otros, denle me gusta. Gracias a los ya un poco más de 2,000 suscriptores que somos hoy en día en el canal. Seguimos avanzando, sigan compartiendo el video, bendiciendo a otras personas, amigos, familiares. Desde este humilde lugar seguiremos predicando la doctrina católica, la única doctrina que tenemos. Lo demás es un invento. La fe católica, la fe verdadera, para arraigarnos a Cristo, acercarnos a Él en la vida sacramental y en la fe que Cristo nos ha dejado. Una fe milagrosa, una fe divina que nos ayude el Señor a perseverar aún en las noches más oscuras. Y en esas noches estaremos cantando, alabando y glorificando a nuestro Dios, porque no silenciarán nuestro canto. Podrán alejarnos, cerrarnos puertas en algunos lugares, los liberales, los modernistas, pero no podrán callar nuestra voz, no podrán detener nuestra oración, no podrán detener a Cristo, su evangelio, ni la iglesia de siempre, la iglesia verdadera, esta, su iglesia católica. Mis amados, los amo en el amor de Cristo. Mi Dios los bendiga grandemente y nos bendiga a todos con su gracia y con su amor en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta la próxima. Mi Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía. Chao, chao. Bye, bye. Bendiciones.